Ahí está. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Bueno, vamos a continuar con lo de ayer. Ayer estábamos viendo las uniones químicas y dentro de esas uniones, no sé, que habíamos visto, teníamos aquellas que hacían una unión covalente y también las que hacían las uniones iónicas. Sí, Dentro de estas que tienen los enlaces covalentes, que son aquellas que se relacionan entre los no metales, una de las características que tienen estos tipos de enlaces es que presentan polaridad. O sea, pueden ser polares o pueden ser no polares. solo los iones covalentes. Solamente las covalentes. En las iónicas no pasa esto. Entonces, que sea polar o que sea no polar, significa que el par de electrones que comparten va a estar, o sea, va a ser tironeado por uno de los átomos con mayor fuerza que con el otro. Si nosotros tenemos dos átomos iguales, por ejemplo, si yo tengo el cloro 2, los dos van a tener la misma fuerza. Entonces, cuando tironee cada uno para su lado, 4, 5, 7 y 7 electrones de esta. En estos, o sea, el enlace este que está haciendo, el cloro este va a hacer una fuerza como para tratar de quedarse con ese electrón. Y este Sí, cloro también va a hacer fuerza para tratar de quedarse con el electrón del otro. La sí. fuerza que están haciendo los dos, como son el mismo elemento, o sea, la fuerza que hace este y la fuerza que hace este, va a ser la misma. Entonces, acá no va a haber, o sea, no, la fuerza esa que hacen se llama electronegatividad. Y como es el mismo átomo, de un lado y del otro, la fuerza que va a hacer uno y el otro, la diferencia de electronegatividad, si yo pongo una fuerza menos la otra, me va a dar cero. Por lo tanto, en esta unión covalente, esto es no polar, porque no hay, o sea, no está polarizado para un lado, sino que la fuerza que hace uno y que hace el otro es la misma, entonces no se va a quedar justito en el medio ese enlace. En Eso pasa cambio, cuando siempre, o sea, me imagino que pasaría siempre en el mismo elemento y con el mismo par de electrones, ¿no? esto pasa en todas las uniones covalentes, o sea, puede pasar, en este caso son no polares. Ahora vamos a ver cuándo es polar. Cuando, por ejemplo, si yo tengo eh, bromuro de hidrógeno. O sea, este compuesto va a tener, la unión va a ser también, es una unión simple, pero en este caso el bromo y el hidrógeno son diferentes compuestos. Entonces va a haber uno que va a tironear con mayor fuerza hacia el otro lado. Entonces, esa diferencia de electronegatividad, si yo hago la electronegatividad de uno menos la electronegatividad del otro, me va a dar diferente de cero. Entonces esto va a ser un enlace polar. También ocurre cuando yo tengo, por ejemplo, si nosotros tenemos el NH3. En este caso, o sea, vos tenés el nitrógeno con los 3 hidrógenos. El problema de este es que este nitrógeno va a tener 5 electrones, o sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en estos, si yo me fijo, o sea, se están agarrando los mismos compuestos, o sea, tiene nitrógeno, nitrógeno y nitrógeno. La fuerza es la misma, pero que tenga un par de electrones libres, o sea, estos electrones que quedaron acá, que no se enlazaron con nadie, después vamos a ver que como se hace un TREPEP, lo que me dice es que este hace mayor fuerza, porque el no estar enlazado con nadie va a hacer mayor cantidad de fuerza. Entonces, en estas moléculas, cuando yo tengo una molécula que ya está formada por varias cosas, no solamente tengo que ver el tema de la electronegatividad o si tienen el mismo compuesto, sino que además vamos a tener que hacer, según TREPEP, la geometría electrónica y la geometría molecular.
sea, esto de sacarlo simple, decir si es polar o no polar, lo puedo hacer rápido en estas que son diatómicas, que tienen 2 átomos. O sea, por ejemplo, en este que era el bromuro de hidrógeno, o en el anterior que era el cloro, o sea, en esta molécula. Entonces yo puedo determinar rápidamente si ellos son polares o no polares. La polaridad me lo va a dar esta diferencia de electronegatividad. Ese valor de electronegatividad, o sea, la electronegatividad de un compuesto, también está en la tabla periódica. O sea, cuando vos te da un elemento, hay en una partecita del elemento, ponele que te dio Se el cortó, oxígeno. profe, no se escucha. ¿No me escuchás? Se cortó, no. No se escuchó. Ahí te escucho. Ahora sí. Sí. Bueno. Te decía que este valor de electronegatividad está en las tablas periódicas, o sea, en cada elemento, vos te fijas, va a haber un lugarcito donde te pone la electronegatividad, yo qué sé, 2, 3, o sea, la electronegatividad que tiene cada uno de esos elementos. Entonces, siempre que yo hago la diferencia de esa electronegatividad, o sea, si yo tengo una molécula diatómica, por ejemplo, el oxígeno 2, si yo hago la diferencia de electronegatividad, lo que voy a hacer es poner la electronegatividad del oxígeno menos la electronegatividad del otro oxígeno. En este caso va a dar 0. Entonces ya ahí determino directamente que ella va a ser no polar. No polar. Pero además también podemos sacar si son iónicas, si son covalentes. Entonces, depende de la diferencia esa de electronegatividad, voy a poder determinar otras cosas también. Vamos a poner... Por ejemplo, si es una unión iónica, no vamos a determinar si es polar o no polar, porque en las iónicas no se puede. Pero su diferencia, la variación esa de electronegatividad, sí lo puedo sacar porque tienen una electronegatividad. Y en este caso, pues, si es iónica, cuando yo hago esa diferencia de electronegatividad me da mayor a 2. O sea, por ejemplo, no sé, cloruro de sodio. Si es una unión covalente polar, va a ser menor que 2 y mayor a 0,4. O sea, va a estar entre 0,4 y 2. Y esta podría ser un ejemplo de esta, es el ácido clorhídrico. Y si es covalente no polar, en este caso va a ser entre 0 y 0,4. Y por ejemplo, en esta se entra en el CH4 o el... No estoy entendiendo bien, profe. La electronegatividad es un valor, es un número que está en la tabla periódica. Sí. Cuando yo tengo un compuesto, una molécula, lo que hago es restar las electronegatividades. O sea, resto una de la otra. Sí. Bueno, si la electronegatividad me da mayor que 2, si yo hago 5 menos 3, me dio 2. Entonces, siempre que me dé, si me dio 2, es un enlace covalente polar. Si me dio 3, es una iónica. Si me dio 0,8, 0,3, es una covalente no polar. Depende del valor ese que te dé esa resta, de restar una menos la otra, las buscas en la tabla periódica. El oxígeno tiene 3, el cloro tiene 1, bueno, 3 menos 1, y ahí tengo la diferencia. Y con eso me fijo, digo, bueno, si puede ser iónica, o puede ser covalente polar o covalente no polar. Yo tenía como que la diferencia de iónico y covalente era, por ejemplo, los iónicos eran entre metales y no metal. Y el covalente era entre no metales nada más. Ajá, sí. No, eso es lo Ah, mismo que te dije yo ayer, eso no cambia. Esto es como otra forma de volver a sacar si es iónica o covalente con algo que tiene, es más científico que decir si es metal o no metal. Sino que saco la electronegatividad, su fuerza que va a tener. Y con eso digo, bueno, si esto es iónico o esto es covalente. okay. ¿Bien?
O sea, que todos los elementos que tienen una diferencia de electronegatividad, todas las moléculas con diferencias de electronegatividad mayor a 2, son iónicas. Si es entre 0,4 y 2, es un enlace covalente polar. Y si es entre 0 y 0,4, es un enlace covalente no polar. Por eso uno puede ordenar la polaridad de ciertas sustancias que nos dan. Bien. Okay. Bueno, entonces vamos a empezar ahora con lo que es la geometría electrónica y la geometría molecular. El concepto de electronegatividad y de polaridad lo tenés que tener súper claro porque con esto se engancha el otro tema. O sea, no, sí o sí, no hay forma. Bueno, vamos a empezar a ver las geometrías moleculares y las fuerzas que hay entre medio de estas moléculas. Geometría molecular. La geometría molecular, lo que uno hace en una geometría molecular es determinar, o sea, ver cómo está en el espacio acomodada esa molécula. Entonces, existen unas leyes que son las leyes de Trepep, o sea, que nos van a determinar ciertas cosas para que nosotros podamos después determinar qué tipo de geometría tiene esas moléculas. Trepep, o sea, las teorías de Trepep, lo que nos permite es decir qué tipo de geometría molecular va a tener. Lo que se trabaja en Trepep es la teoría de repulsión de los pares electrónicos de valencia. Y esto se usa, este modelo de Trepep se va a usar para poder decir qué tipo de geometría molecular tiene. Si es una geometría molecular lineal, o sea, si es una geometría molecular triangular, o sea, cómo va a estar. Entonces, una de las cosas que trabaja Trepep, que es lo que yo te decía ayer, que te dice que siempre va a haber un átomo central. Entonces, hay que buscar un átomo central. Sería como más ir probando, ¿no? Para ver cuál va en el centro. Sí. O sea, tiene que haber un átomo central. Ese átomo central es el que nos va, o sea, el que va a estar ubicado en el medio y que se va a relacionar con todos los otros átomos. Y otra cosa que nos dice Trepep es que los pares electrónicos, o sea, que no estén enlazados, que eso es lo que yo te venía diciendo, o sea, aquellos pares electrónicos no enlazados tienen mayor fuerza. Entonces, primeramente cuando nos dan un compuesto, una molécula, lo que tenemos que hacer es hacer la Lewis, o sea, empezar haciendo la Lewis. Entonces, por ejemplo, que no sé, tenemos este compuesto, PH3. Entonces, esto va a ser el fósforo con los 3 hidrógenos alrededor. Hacemos primero la Lewis. Y ahí vamos a ver que este átomo central que yo tengo, que es el fósforo, se está relacionando con, por un lado, el hidrógeno, o sea, tiene una unión acá con el hidrógeno, con el otro hidrógeno y con el otro hidrógeno de abajo. Pero le están quedando estos 2 electrones acá, o sea, está teniendo esos 2 electrones que no los está enlazando con nadie. Este del medio va a ser el átomo central, y lo que está haciendo es esto, va a tener para los 4 lados, o sea, en realidad si yo me fijo, este átomo central tiene para los 4 lados, o sea, va a tener cosas, o sea, para electrones. Entonces, si yo tendría que ver la geometría electrónica de este compuesto, como tienen los 4 lados, sería una geometría electrónica tetraédrica. Pero lo que me dice Trepep es que la geometría molecular es para donde, o sea, realmente se están enlazando. Y se está enlazando en 3 puntos. Entonces tendría que estar triangular, debería ser una forma triangular esto. Pero como se está enlazando con estos 3, pero tiene este par libre acá arriba,
que hace mayor fuerza, este triángulo es como que me lo aprieta, o sea, no me lo deja formar un triángulo. Entonces lo que va a hacer es hacer una pirámide, entonces va a ser piramidal. Las geometrías moleculares van a ser, o sea, puede ser lineal, puede ser triangular, o podría ser tetraédrica. Si es lineal, pero hay un par libre que lo está cambiando, en vez de ser lineal puede ser angular. Y si era triangular y ahí tiene algún par libre, puede ser piramidal. Ah, o sea, cuando hay par libre, varía un poquito, se cierra. Sí. En cambio, en la geometría electrónica, ahí puede ser directamente o lineal, o triangular, o tetraédrica. Bien, entonces, vamos a ir poniendo uno de cada uno. En la geometría electrónica, puedo tener lineal, y esto va a pasar cuando tengo el átomo central ahí unido a dos cosas. Unido a algo. Una geometría triangular, que va a ser cuando tengo electrones para los tres lados. Entonces va a ir así, ahí y ahí. Y una geometría tetraédrica, cuando se une para los cuatro lados. Ahí. Ahora, cuando nosotros queremos hacer la geometría molecular, si yo tenía, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo acá. Esto. Vamos a empezar a hacer esto, el carbono, oxígeno 2. El carbono tiene 4 electrones y hace dobles uniones. Entonces, no queda con pares libres. Entonces, en sí yo tengo metido acá un átomo central que se está uniendo para un lado y para el otro. No importa que hace doble enlace, para TREPEP también eso. Si es el enlace simple, doble o dativa, él lo considera como que está enlazado y nada más. O sea, en la propuesta que se hace de la teoría de pares electrónicos, se considera como que hay una sola unión. No tiene pares libres. Entonces, la geometría electrónica, o sea, va a ser lineal. Porque electrones tiene para este lado, o sea, tiene un par para acá y un par para acá. Y la geometría molecular también va a ser lineal. Porque no tiene pares libres. Entonces no está agarrado para otro lado. Exacto. Y el ángulo que se está formando acá, este ángulo que tiene ahí, es un ángulo 180. de 180 grados, claro. Entonces, en este caso las dos geometrías son iguales. Entonces, por lo tanto, también puedo decir que como las geometrías son iguales, la lineal, la geometría electrónica y la molecular, puedo decir también que esto es no polar. Porque están tironeando con la misma fuerza, tanto de un lado como del otro. Ahora. Claro, la diferencia sería entre 0 y 0,4, ¿no? Claro.
Ahora, sí, o sea, igual en estos no hago la diferencia de electronegatividad. Cuando hacemos esto de la diferencia de electronegatividad, son en moléculas que son diatómicas, cosas que tienen dos. O sea, por ejemplo, en esta que era oxígeno 2. Entonces yo puedo restarle a una la electronegatividad del otro. No lo puedo hacer en estas porque a veces da bien esa cuenta y a veces no. Porque en esto yo tengo, en este caso, tenemos 2 oxígenos y un carbono. Entonces yo tendría que multiplicar la electronegatividad del oxígeno por 2 y restarla con la del carbono. Y cuando hago eso puede quedar cualquier cosa. Entonces en estas, cuando tienen más de 2 cosas, ya no se usa eso de hacer la cuenta. O sea, acá hay que hacer las geometrías en estas, sí o sí. ¿Y esto es para saber si es polar o no polar o para algo más? Y para saber la geometría, cómo está ubicada, sí. Okay. El ángulo, o sea, la geometría electrónica, la geometría molecular, sí. Bueno, después, por ejemplo, si yo tengo la molécula de agua, el H2O, va el oxígeno en el medio y los hidrógenos. Y el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está haciendo unión simple acá y está haciendo unión simple acá. Entonces fíjate que acá yo tengo el átomo central con las dos uniones, pero además tiene un par de electrones acá y un par de electrones acá. Entonces, ya ahí ya no está haciendo, no está quedándose como debería, o sea, lineal, o sea, no va a tener un ángulo de 180 grados. O sea, porque estos pares de electrones que tengo acá, tanto este de acá arriba como este par electrónico de acá abajo, van a hacer que esto se doble. Entonces, en el mes de ser así, o sea, lineal como la teníamos acá, los pares van a ir, o sea, las uniones se van a tironear como para abajo. Entonces, este va a ser la geometría electrónica, es tetraédrica, porque en realidad electrones tiene para los 4 lados, pero la geometría molecular debería ser lineal, porque está agarrada en 2, pero al tener los pares esos, me la transforma en angular. Y el ángulo de este va a ser el de la tetraédrica, porque en realidad está teniendo un ángulo de la tetraédrica, pero que va a ser más chiquitito que ese, porque el de la tetraédrica, o sea, así como el de la lineal era 180, el de la triangular es 120, y el de la tetraédrica 109,5. Esto está generando que eso se me achique, o sea, entonces va a ser el ángulo, este que se está formando, es menor a 109,5. Eso es en el caso de que cuando tengo una geometría, o sea, las geometrías electrónicas pueden ser diferentes, pero las geometrías moleculares deberían, o sea, en esta es lineal, y en esta debería haber sido lineal porque se unía con dos cosas, pero termina siendo angular. Vamos a agarrar otro ejemplo. Ahora con una triangular. A ver. ¿Esa qué sería? ¿Polar? Claro, la última, el agua, es polar, porque no coinciden las geometrías. Sí. O sea, para que sea no polar, la geometría electrónica y la molecular tienen que ser ambas. Claro, tienen que ser iguales, sí. Okay. Después, por ejemplo, si yo tengo el NH3, o sea, son el nitrógeno con 3 hidrógenos, entonces los 1. Entonces, a este le va a pasar que su geometría electrónica es tetraédrica y su geometría molecular debería ser triangular porque tiene 3. Pero como tiene este par libre ahí, esta va a ser piramidal. Piramidal. Sí. A ver si te encuentro, quiero ponerte otro ejemplo que dé bien. Uno que no le quede el libro.
Sí, el azufre, oxígeno 3. El azufre tiene 6 electrones, o sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo que va a hacer es una doble unión acá, y ya completó con este oxígeno, entonces tiene que prestar a los demás, o sea, estos 2 oxígenos que me quedan acá, se les tiene que prestar por dativa. La dativa, según la teoría de repulsión, la cuento como si fuera una unión común, como si está uniéndose. No, o sea, tienen la misma fuerza estos. Entonces, Se graficaba diferente, ¿no? Esa unión dativa. No me acuerdo cómo era. con En vez de una poner una flechita, linita, claro, con una una flechita. flecha. O sea, que este ¿Hacia el, sería, hacia el que le presta o hacia el central? no al que le presta. O Ah, sea, es una flecha así, así. Entonces, yo acá tengo un átomo central y las 3 uniones, no tiene pares libres. Entonces, su geometría electrónica es triangular y su geometría molecular también es mira, triangular. yo iba a decir piramidal. No porque piramidal es si tiene un par libre y esa triangular la aplastó, digamos, o sea, no te quedó perfecto con el ángulo. O sea, en Ah, esta, el ángulo que se te está formando, esta va a quedar, en realidad se dibuja así, 109 también. no, 120. Este 120. queda así, o sea, tiene las 2 uniones y el otro acá. Y este ángulo es de 120. Y sería no polar. Esta es no polar, sí. Esta de acá es polar y el ángulo va a ser, en este caso igual se toma con la tetraédrica, este va a ser menor a 109,5 y el ángulo es de 120 grados. Ahí. Bien. Entonces, vamos a poner geometría electrónica, geometría molecular. Bueno, ahí vamos a poner entonces geometría electrónica, geometría molecular, ángulo. Entonces, para que sea algo que sea solamente lineal, o sea, que tenga las 2 geometrías iguales, o sea, ponerle lineal, lineal. A la tarde hacemos bio, ¿no? Sí, Y mañana descansás. y mañana descanso. ¿Te fijaste de saber si te mandaron algo de los horarios o algo? No, todavía no me Porque pude me fijar. mandó, Lizzy me mandó ayer de Sí. química. Me dijo que le mandaron como eso mismo que te dije yo del de biofísica. En el de química, ella rinde a las 3 de la tarde, pero se supone como que es único examen para todos. Ah, genial. Creo que es de 3 a 5, me dijo. A ver, me mandó ayer como una...
Un mensaje, creo, ¿no? Sí, un mensaje Mandan. creo que le estuvieron, sí, son 12 preguntas. Bueno, después dice que... decía algo más. Bueno, de la serie 1 a la serie 11, ambas incluidas, que es secuencial, que no podés contestar y dejar en blanco alguna pregunta y después volver para atrás. Tenés que ir contestando y, o sea, se va entregando. Horario único de 18 a 20 y a 8 y cuarto. Pero no sé si porque ustedes cursaban son diferentes cátedras o no. Claro, sí, sí. Ella está, creo, en Lanús. Y yo estoy en Lugano. Sede de Claro, Lugano. por ahí, o sea, al estar diferentes sedes, ahí sí. Pero a veces, o sea, depende, si es porque creo que química tiene cátedra única, o la cátedra es una sola. Biofísica me parece que no, porque tu cátedra era otra, y era diferente a las de ellos. Pero me parece que química me parece que es cátedra única. Si llega a ser una sola cátedra, van a ser para toda la UA en el mismo momento. Pero bueno, por eso, en cuanto te llegue la información, avísame. Dale, dale. Exacto. Bueno, entonces, de acá lo que nos falta poner es que te iba a poner pares libres, pares enlazados. Pares libres, pares enlazados. Pares, tales, libres. ¿Esos son los electrones que no están enlazados? Los libres son los que no están enlazados. O sea, para que sea lineal y lineal, tiene que tener, o sea, los pares, o sea, dos, uno para un lado y uno para el otro, o sea, tiene que estar así, para un lado y para el otro. Sí. El ángulo va a estar de 180 grados, tiene dos pares totales, no hay pares libres y los dos estarían enlazados, o sea, tienen un átomo agarrado en esos Bien. pares. Después, si yo tengo así y tiene un par de electrones acá, la geometría electrónica es triangular. La molecular sería angular. Angular, el ángulo es menor a 120 grados. Ahí está, ahí te iba a preguntar, el ángulo ese, me imagino que si lo contaste a menor, será el ángulo de la geometría molecular, no de la electrónica. En realidad es el de la electrónica, porque vos vas a tener el par electrónico, o sea, vos lo tenés así, o sea, el par, o sea, esto, y que se está formando acá. Pero este ángulo va a ser más chiquitito que 120, o sea, no va a estar perfecto como si estarían enlazados los tres, como si estaría agarrado ahí. Ahí sería justito 120, pero al tener este par, lo hace que sea menor a 120. Después, bueno, los pares totales son 3, libres tengo 1, enlazados 2. Después nos puede pasar que esté así y tenga pares libres arriba, pares libres abajo. Entonces acá sería tetraédrica. La geometría molecular también es angular porque se está agarrando solo en dos lados y el ángulo es menor a 109,5. O sea, tiene 4 pares totales, 2 libres y 2 enlazados. Después lo otro que nos puede pasar es que tenga 3. Entonces acá sería triangular, triangular. El ángulo es de 120, tiene 3, 0 libres, los 3 enlazados. También sería polar. No polar. Cuando No polar. no hay libres es no polar. Sí, no polar. Después nos puede pasar que esté así, que tenga las 3 uniones, pero que tenga un par de electrones ahí sueltitos. Entonces, geometría electrónica sería tetraédrica, y esta debería ser triangular, porque se está agarrando en 3 lados, pero es la que cambia, que va a ser
piramidal. Y el ángulo va a ser menor a 109,5. Tiene 4 pares totales, 1 libre, 3 enlazados. Bueno, y lo último sería que esté unido en los 4 lados. Entonces, esta va a ser tetraédrica, tetraédrica. El ángulo es de 109,5. 4 pares totales, 0 libres, los 4 enlazados. Bien, bueno, con eso ya está todo lo de geometría. Ok. Y vamos a empezar a ver las fuerzas intermoleculares. Bueno. Dentro de las moléculas covalentes también, o sea, esto también le va a ocurrir dentro de las covalentes. Entonces, o sea, ¿querés que te espere a copiarlo o lo copias después del video? No, lo copio después, lo copio. Bueno, ya te lo subí hoy, subí el de ayer, así que ahora cuando recordamos te paso el link. Bueno, dentro de estas covalentes también, o sea, vamos a tener unos tipos de fuerzas que son fuerzas intermoleculares, o sea, dentro de la molécula. Estas fuerzas hay de 3 tipos que son las más importantes. Unas son las fuerzas de London, otras son las dipolo, y otras van a ser las puente hidrógeno. Las fuerzas de London son aquellas que ocurren en todos los tipos de enlaces, o sea, son un dipolo transitorio. O sea, por ejemplo, si yo tengo hidrógeno y cloro, siempre va a haber o sea, es como que siempre va a tironear para un lado o para el otro. Si yo tuviera dos que sean iguales, como el cloro-cloro, que decíamos que hacían las mismas fuerzas, también en algún momento muy chiquitito va a tironear para un lado o para el otro. O sea, no siempre, o sea, la fuerza mayor la hace siempre, son iguales, o sea, porque son el mismo elemento, pero siempre se polariza un poquitito para un lado o para el otro. Entonces, estas fuerzas de London, es un dipolo transitorio. ¿Y qué es el dipolo? No recuerdo. Es esta fuerza que te estoy diciendo que a veces va para un lado o para el otro. O sea, es transitorio, es durante unos milésimas de segundo, a veces tira para un lado o a veces tira para el otro compuesto. Así sean ¿Eso qué, diferentes. es por los electrones? Claro, es por la fuerza, por la electronegatividad que hacían. Viste que nosotros vimos que la fuerza esta, la electronegatividad, hacía que este compuesto, el ácido clorhídrico, sea no polar. Sea polar. Y que el cloro 2, que esta sea no polar porque va a tironear la fuerza, la electronegatividad, tironea igual de un lado y del otro. Lo que nos dice es que, a pesar de eso, siempre hay unas fuerzas intermoleculares dentro de esas moléculas que hacen que esto se polarice para un lado o para el otro. Durante unos segundos. No es perfecto que tironean las dos para el mismo lado. Sino entonces, que a veces las intermoleculares de London van a ser no polares siempre. No te va a determinar si es polar o no polar. Lo que te está diciendo es que adentro de la molécula existen esos tipos de fuerza. O sea, que se tironea para un lado, para el otro todo el tiempo. O sea, va cambiando el polo para un lado o para el otro. No significa que... ¿Me van a pedir determinarlo, sacarlo? Te van a pedir que saques las fuerzas intermoleculares. ¿Qué tipos de fuerzas hay? Entonces, una de las fuerzas que existen en todas las moléculas covalentes, todas, sean polares o no polares, es London. Es un dipolo transitorio. Porque todo el tiempo se va cambiando ese polo, va tironeando para un lado o para el otro.
Entonces, dentro de todas las moléculas covalentes hay fuerzas de London, sean polares o sean no polares. Tanto en las polares como en las no polares voy a tener fuerzas de London. Después de las fuerzas de London tenemos otra fuerza que se llaman dipolo-dipolo. O dipolo permanente. Y este dipolo permanente sí o sí ocurre en aquellas moléculas que son polares. No lo voy a encontrar en una no polar, porque es un dipolo permanente. Este es el que hacía la fuerza y que hacía que se me haga polar. Sí o sí tiene que haber, o sea, para que pueda haber, para que sea polar, es porque se está tironeando para un lado, está viendo esta fuerza que es el dipolo-dipolo. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, en el caso del ácido clorhídrico, o sea, va a tener una densidad que va a ser una fuerza más para el lado del cloro porque es más electronegativo. Entonces él tiene de ese lado como una densidad negativa y el hidrógeno va a tener una densidad positiva. Entonces siempre va a tironear para un lado, o sea, y es permanente. No O se va sea, a eso cambiar. lo veo en la tabla, profe. O sea, veo que el hidrógeno, la electronegatividad creo que es el 2,20 y Sí, el cloro 3,16. claro, entonces ahí te estás dando cuenta que el cloro es más electronegativo, entonces va a tener Sí. mayor densidad y en el dipolo permanente va a tironear más para el lado del cloro que para el lado del hidrógeno. Entonces que va a ser más fuerza. Y después tenemos la otra fuerza que ocurre en estos también, en las covalentes, que son el puente hidrógeno. Los puentes hidrógeno se dan en aquellos enlaces polares y donde yo encuentro un hidrógeno, o sea, un hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno. O sea, siempre que encuentre algún enlace donde yo tengo unido el hidrógeno a alguno de estos tres y sea polar, va a haber esta fuerza que se llama puente hidrógeno. Flúor, Entonces, oxígeno y o nitrógeno. nitrógeno. Es unida a alguno de los tres, ¿no? Sí, A uno tiene de que los estar tres. el hidrógeno unido a alguno de esos tres, sí o sí. ¿Cómo sería el caso? El agua. En el H2O. agua tenés, o sea, puente hidrógeno porque te estás uniendo hidrógeno con oxígeno. En el amoníaco, en el NH3, siempre que haya una unión entre hidrógeno con alguno de estos tres, el ácido fluorhídrico, cualquiera de esos tres, o sea, ponerle, tienen puente hidrógeno. Bien. Bueno, estos, o sea, lo que me van a dar, o sea, lo que va a generar este tipo de fuerzas, es que cuanto mayor sea la fuerza, o más dura, más fuerte sea esa fuerza, mayor va a ser la dureza que tiene este compuesto, y cuando yo lo tenga que calentar, o sea, para poder disolverlo, o sea, buscar cuál es el punto de fusión o el punto de ebullición de una molécula, va a depender de estas fuerzas que tiene. Si yo tengo una sustancia que es iónica, el punto de fusión y el punto de ebullición es muy alto. Primero vienen las metálicas. Las metálicas tienen, o sea, en el punto de fusión o punto de ebullición, las metálicas son las que tienen el mayor punto de fusión o de ebullición. O sea, es más alto, o sea, vos si tenés un metal cualquiera, ponele los puntos de fusión o puntos de ebullición son arriba de los 200, 300 grados Celsius. En las uniones iónicas, el punto de fusión o de ebullición es más bajo que en las metálicas, pero igual sigue siendo alto. Y después vienen las sustancias que son covalentes. Y dentro de las covalentes, las que tienen mayor punto de fusión o ebullición son estas que tienen estos puentes hidrógenos.
O sea, estas con puente de hidrógeno tienen un punto de fusión o ebullición alto. Después vienen solamente las que tienen dipolo-dipolo. Y último, vienen aquellas que tenían London. Entonces, lo que te van a dar es dos compuestos, muchas veces, para que vos controles, te fijes a ver cuál es el punto de fusión y el punto de ebullición de esos compuestos. Entonces, por ejemplo, de que nos dan cloruro de sodio, CH4, H2O, CO2 y hierro. Bueno, ya de por sí el hierro es un metal, así que él va a tener el mayor punto de fusión o de ebullición. O sea, primero va a ir el hierro. Después tengo estas sustancias iónicas. Estas tres sustancias son covalentes y esta era la metálica. Entonces, primero va a ir el metal, ese es el que tiene el mayor punto de fusión o de ebullición. Después va a venir la sustancia iónica, de mayor a menor. Y después tengo que ver entre estos tres, a ver qué tipos de fuerzas intermoleculares hay en ellos, para que yo pueda determinar si, a ver si el punto de fusión es alto o bajo. Entonces, tengo que hacer las Lewis. En el caso del CH4, lo tengo que determinar si son polares o no polares, y con su polaridad y lo que tienen, o sea, a ver cuál de todas las tres uniones tienen. Entonces, este se une así, o sea que su geometría electrónica es tetraédrica, y la geometría molecular también es tetraédrica. O sea que es no polar. No polar. Entonces, el único tipo de unión que puede tener es London. Porque para tanto, para dipolo-dipolo como para puente hidrógeno, necesitaba que sí, por lo menos que sean polares. Y después, además, en puente hidrógeno se iba a unir si era un hidrógeno unido a flúor, nitrógeno o oxígeno, que no es lo que está pasando acá. O sea que este, al ser ya no polar, lo único que tiene es London. Después tenemos el agua, el H2O. El agua está unida con estos y tiene los pares libres acá. O sea que su geometría electrónica es tetraédrica, pero su geometría molecular es de 2, debería ser angular, lineal, pero va a ser angular. Entonces es polar. Y además de ser, o sea, es polar, entonces las fuerzas que le podemos imponer al agua, las fuerzas intermoleculares, London, porque todas tienen London, o sea, polar o no polar, tiene dipolo-dipolo porque es polar, y tiene puente hidrógeno, porque es un hidrógeno o unido sea, a puede ir oxígeno. las tres. Yo pensé que solo uno. No, van en orden de que vayan teniendo las cosas. London tienen todas. Después dipolo-dipolo van a tener aquellas que son polares. Y el puente hidrógeno lo van a tener aquellas que están unidos el hidrógeno con oxígeno, flúor o nitrógeno. Sí. Y después tenemos el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono que se une así con doble enlace, no tiene electrones libres ni en un lado ni en el otro, entonces geometría electrónica lineal, geometría molecular lineal. Es no polar. Entonces London nada más. Solamente tiene London. Entonces ahora lo que tengo que ver es, yo ya sé que después de este, el que tiene la mayor fuerza va a ser el que tiene puente hidrógeno. Así que después de este vendría el agua. El agua sería el que, de los covalentes, el que tiene el mayor punto de ebullición. Y después tengo alguno de estos dos, o sea, porque los dos tienen lo mismo. Los dos son no polares y los dos tienen London, tanto el dióxido de carbono como el tetracloruro de carbono.
Lo que tengo que ver acá entonces es las masas relativas, o sea, sumar la masa, a sacar la masa relativa tanto de uno como del otro, y el que pese más va a ser el que tiene mayor punto de ebullición. Entonces, en el caso de este del tetracloruro de carbono, es 12 del carbono más 4 de los hidrógenos, este pesa 16 gramos el mol. Y el Profe, ¿no otro, podría hacer directamente eso? sin tener las fuerzas, Sí, no. no me da. Porque si no, porque puede ser que tenga un o sea, que ponele, si a nosotros nos quedó que los dos son no polares, pero si o sea, si el de abajo nos hubiese quedado que era polar, ya sé que es por eso, es dipolo, no necesito sacar la masa. Primero tengo que sacar las fuerzas. Cuando tienen la misma fuerza, si dos compuestos tienen las mismas fuerzas, ya por fuerzas no lo puedo determinar, ahí voy a la masa, pero si no, tengo que hacer la fuerza. Okay. Y entonces, este que tiene mayor masa va a ser el que sigue acá. Y último, el de menor punto de ebullición va a ser el CH4. Entonces me van a pedir ordenarlo, digamos así. Ordenarlos de menor a mayor o comprobar entre dos a ver cómo va a ser, cómo va a ser el punto de ebullición. Okay. Bien. Bueno, a ver. Te pongo uno para que pases algo. Bueno, ahí está. Determinale las fuerzas, hacete las Lewis de los tres y determinale si son polar, no polar y los tipos de fuerzas que tienen. Ok. Dale, voy a buscar un vaso de agua mientras haces eso.
Listo. ¿Listo? Eh, ¿Qué sería cloruro de calcio? ¿El primero? Sí, o sea, Sí, esta estoy re para atrás con lo que con es la la nomenclatura. nomenclatura. Bueno, esa me dio que es no polar y tiene fuerza London. Ojo, primero siempre fíjate si son iónicas o covalentes, porque ya esta al tener el calcio es iónica, entonces en ella no hay fuerzas intermoleculares. O sea, ya directamente es de que tiene mayor punto de ebullición que las otras dos, porque los otros son covalentes. En esto sí tengo que sacarle las fuerzas. En el óxido de cloro, este va a ¿Me puedes tener, volver a explicar lo de iónico? Porque eso se ve que se me pasó o no le presté mucha atención. está formado por un Sí, metal y un no metal. El calcio es un sí, metal y el cloro es sí. un no metal, entonces es una unión iónica. No tiene Entonces fuerzas, automáticamente. tiene mayor Ah, punto de ebullición, no tiene fuerzas intermoleculares. O sea, cuando te los ordené yo acá, primero te puse el metal, después te puse la iónica y después sí saqué las fuerzas entre los otros covalentes. La iónica es la que tiene mayor punto de ebullición que los demás. Primero están las metal, lo que sea metal. Si es un metal, este tiene mayor. Después vienen los iónicos y después vienen las covalentes. Y dentro de las covalentes, ahí es donde tengo que sacar las fuerzas intermoleculares. Las covalentes no tienen fuerzas intermoleculares. No hay London, ni dipolo, ni nada en ellas. las iónicas. Ujú, En las iónicas, claro. ujú. Ah, Y bueno, de entonces estas, iría esa primero. claro, estaba primero y Y después, bueno, después me dio el óxido de cloro, sería. sí, Me dio geometría electrónica triangular y la molecular angular. No polar sería y fuerza dipolo, dipolo. sí. Y Y este, y esa me dio que es lineal y lineal sería no polar. sí, Y perfecto. puse fuerza London. Entonces los puntos de ebullición va a ir, primero va este, de mayor a menor, después va este, y después va este porque es no polar. Y ahí vas a Entre, tener para poner en el orden, entre que es el London, dipolo, dipolo y puente de hidrógeno, ¿cuál es mayor? puente de hidrógeno. Ese es Puente de hidrógeno, mayor, después viene los dipolo-dipolo, y último el London. ok, listo. Ahí. Bien. Bueno, vamos a empezar ahora con gases. Eh, no. Bueno, los gases tienen, o sea, tres cosas con las que uno trabaja, con la temperatura, o sea, tres variables, la presión y el volumen. Lo que es la temperatura, uno lo puede medir en grados Celsius, pero en general hay que buscar la absoluta, hay que sumarle 273 y ponerlas en Kelvin. Después, con respecto a la presión, se puede trabajar, o sea, en diferentes unidades. La más común con la que uno trabaja, más que nada en la fórmula, en la ecuación ideal de los gases, es con atmósferas. Pero por las dudas, porque a veces te lo pasan a otras, entonces la igualdad de las presiones es que una atmósfera es igual a 1013 hectopascales. Esto es igual a 101.300 pascales y esto es igual a 760 torrs y es igual a 760 milímetros de mercurio. Esas son como todas las igualdades por las dudas que nos cambien alguna unidad. En general, o sea, ahora te voy a dar en la ecuación de los gases, se utiliza las atmósferas, o sea, entonces te lo dan en lo que te dan, siempre lo mejor es pasarlo a atmósferas. Bueno, Ok. y el volumen está en decímetros cúbicos, o centímetros cúbicos, o litro, o milímetro, que eso van las mismas igualdades que vimos ayer, esas que te puse que un litro
era igual a 1 decímetro cúbico y era igual a 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros. La ecuación de los gases nos dice que la ecuación ideal de los gases nos dice que la presión por el volumen es igual a N por R por T, donde esta presión tiene que estar en atmósferas, este volumen tiene que estar en decímetros cúbicos, este N son los moles, esta temperatura va en Kelvin, y esta es la constante de los gases, que es 0,082 atmósfera por decímetro cúbico sobre Kelvin por mol. Bien. Fue re largo. Sí, La unidad. porque tiene las unidades de todos los otros para que se puedan simplificar. Entonces, en estos te pueden llegar a dar algún gas, o sea, para que vos trabajes, por ejemplo, no sé, La temperatura en Kelvin, ¿no? la temperatura en Kelvin, sí. Nos dicen que hay un gas con un volumen de 8 decímetros cúbicos y que tiene 3,5 mol a una presión de 2,5 atmósferas. Y quieren, por ejemplo, que averiguemos la temperatura. Entonces, la presión es 2,5 atmósferas por el volumen, que es de 8 decímetros cúbicos, y esto es igual a N, que es 3,5 mol, por la constante, que es 0,082, por la temperatura, que es lo que yo quiero averiguar. Entonces acá lo que vamos a hacer es multiplicar el 2,5 por 8 y el 3,5 por el 0,082. Entonces hago 2,5 por 8, esto me va a quedar 20, y del otro lado me queda el 3,5 por 0,082, que es 0,287. 0,287, sí. Y para despejar la temperatura, esto como está multiplicando va a pasar para allá dividiendo. Entonces hago 20 dividido 0,287, que me da 69, sí, 69,68. Y ahí despejamos la temperatura. De estos son simples, son solamente sacarles a alguno de los datos, de los 3 datos que nos dan. ¿Puede ser de que no te den 2 datos? Ahí Sí, que se complicaría. bueno, ahora vamos a eso. O sea, también lo que nos dice la ley de los gases es que, como nosotros decíamos que P por B es igual, bueno, a N por R por T, bueno, de estas se desprenden, hay otras fórmulas, o sea, porque como es presión por volumen y el número de moles, o sea, es la masa sobre la masa relativa por R por T. Esto yo lo puedo pasar para allá multiplicando, o sea, me va a quedar presión por masa relativa y el volumen pasa para acá, o sea, quedaría masa sobre volumen por R por T, y esto sería lo mismo que presión por masa relativa es igual a la densidad del gas por R por T. O sea, esta Chao, María. fórmula también se puede utilizar. De la fórmula de los gases se desprende esta, que es presión, en vez de poner, depende de los datos que te da el ejercicio. Tu ejercicio, si era con presión, volumen, temperatura, puedes usar la anterior, pero a veces te dan la masa relativa del gas o te piden que saques la densidad. Bueno, se puede usar esta. Presión por masa relativa es igual a densidad, donde esto es la densidad del gas, por R, que es la constante, por la temperatura. Es una fórmula que se desprende de la otra. O sea que a veces depende del ejercicio, depende de lo que te dan, sirve para utilizarlo. Y otra de las cosas que ocurren en los gases es que cuando yo pongo presión por volumen sobre temperatura, esto me queda, me da una constante. Entonces, lo que se hace es,
siempre esa presión por volumen sobre temperatura va a dar el mismo valor, ocurra lo que ocurra en ese gas. Entonces hay tres cosas que nos pueden pasar. A veces nos hacen un cambio en algo, pero dejan la temperatura constante, o sea, mantienen la misma temperatura, eso que se aumentan la presión o disminuyen la presión, o aumentan el volumen o disminuyen el volumen. Entonces, uno puede utilizar como una fórmula, decir que la presión inicial, o sea, que tiene ese gas, por el volumen inicial, es igual a la presión final por el volumen final. O sea que si yo tengo la temperatura constante, pero aumento algo, cambio algo, o sea, por ejemplo, la presión o el volumen, puedo utilizar esta fórmula. O sea, ponerle que me dicen que yo tenía un gas a una presión de 2 atmósferas en un recipiente de 5 decímetros. Y me dicen, bueno, ahora la presión va a ser de 3 atmósferas. Entonces quiere saber qué va a pasar con el volumen. Entonces yo puedo despejar, o sea, hacer 2 por 5, que me queda 10, dividido 3, y veo qué es lo que va a ocurrir con el volumen. ¿Eso cuando la temperatura es constante? Eso es cuando la temperatura es constante y generan algún cambio en esto. O sea, aumenta la temperatura, aumenta la presión, aumenta el volumen o lo disminuyen. Entonces, el volumen en este caso pasaría a ser 3,3, ese volumen final. Fíjate que al aumentar la presión, el volumen disminuyó. O sea, en esto va a ocurrir que cuando aumenta la presión, el volumen disminuye. O al revés, disminuye la presión, volumen aumenta. Bien, eso solamente si es a temperatura constante. Si en el medio de la temperatura constante tengo el volumen constante, podemos sacar de la misma fórmula que la presión 1 o sea, la presión inicial por la temperatura final de ese gas va a ser igual a la presión final por la temperatura inicial. O sea, yo voy a tener un recipiente con un gas que va a estar a volumen constante. Entonces tengo el gas acá adentro. Ponele que este lo tenía a 100 kelvins. Entonces estaba a una presión de 2 atmósferas. Y yo agarro ese recipiente, o sea, el mismo recipiente, porque es a volumen constante, y lo llevo en el mes de 100 Kelvin, digo, bueno, vamos a aumentarlo a 300 Kelvin. Entonces quiero averiguar qué va a pasar con la presión de ese gas. Entonces voy a poner presión inicial, o sea, esto sería todo el estado inicial, y esto es después que hice algún cambio en la parte final. Entonces vamos a poner presión inicial por temperatura del final, es igual a la presión final, que es la que yo quiero averiguar, por la temperatura inicial, que eran los 100 Kelvin. Entonces voy a pasar este 100 para acá, así que hacemos 2 por 300 dividido 100, y esto me queda que esa presión final es de 6. Entonces fíjate que acá lo que va a ocurrir es que si aumento la temperatura, me aumenta la presión. Y lo mismo si disminuyo la temperatura, la presión también va a disminuir. O sea, así como sube uno, sube el otro, baja uno, baja el otro. O sea, siempre la presión está, digamos, dependiendo de la temperatura. Claro. Para aumentar o disminuir. Bien. Siempre, ¿no? Independientemente de volumen y eso. Es que el volumen tiene que ser constante para que ocurra ese efecto. Si el volumen no es constante, no pasa eso. Porque el gas se va a expandir. Cuando vos calentás al gas, el gas lo que va a tratar de hacer es expandirse. O sea, va a tratar de utilizar las cosas, los materiales gaseosos, utilizan todo el volumen que puedan. O sea, si vos lo tenés adentro de una cajita, está dentro de esa cajita. Pero si vos abrís esa cajita, pues, o sea, que se expande a todo el ambiente. Cuando vos lo calentás, trata de expandirse lo más posible, de separarse esas partículas. Si el volumen no es constante, lo que va a ocurrir es que al aumentar la temperatura va a aumentar el volumen. O sea, va a tratar de expandirse, de tratar de separarse lo más posible. Como acá yo lo mantengo con volumen constante, lo tengo en el mismo recipiente, no lo dejo salir de ahí y lo empiezo a calentar, le aumento la temperatura, lo que hace es aumentar la presión. Porque estas partículas que yo tengo acá van a empezar a andar con mayor velocidad
y a chocar para un lado o para el otro. Entonces la presión va a ser mayor. Entonces si aumento la temperatura, que estoy aumentando el calor, estoy aumentando la energía cinética que le estoy dando, o sea, estoy haciendo que se muevan más rápido, me va a aumentar la presión. Porque no le estoy permitiendo que se expanda. Si yo le permito, suelto el volumen y dejo que esto se expanda y se mueva para donde quiere, lo primero que va a hacer es tratar de expandir el volumen. Okay. Bien. Y después, así como hicimos a temperatura constante y a volumen constante, también puede estar el gas que lo mantengan con la presión constante. Entonces la fórmula para esto va a ser que es el volumen inicial por la temperatura final igual volumen final por temperatura inicial. En esto va a ocurrir algo parecido a lo que estábamos viendo en el anterior, pero ahora, como yo el volumen lo estoy dejando y lo que estoy tratando de mantener es la presión, si yo tengo un volumen acá de 2 decímetros y una temperatura de 10, si yo el volumen lo aumento, ponele a 20, la temperatura también va a aumentar. O sea, va a tratar o al revés, si yo aumento la temperatura, lo que va a hacer es expandirse. Entonces, ya no va a tener este volumen, sino que va a tener un volumen mucho más grande. O sea, ese mismo gas que yo tenía acá encerrado, lo que hace ahora es tratar de separarse lo más posible. Cuando más aumente la temperatura, más se va a separar ese gas. Bien. A ver si encuentro algún ejercicio acá. Porque después quiero que veamos mezclas si llegamos. No, bueno, vamos a ver mezclas y después ya empezamos a ver todos juntos. Mezclas de gases. Esto lo que va a hacer es empezar a mezclar gases. O sea, nosotros vamos a tener adentro de un recipiente un gas de un tipo y un gas de otro tipo. O sea, ponele que tenemos hidrógeno y metemos helio. Voy a tener dos gases diferentes. El recipiente donde ellos van a estar, donde están los dos, es el mismo recipiente, o sea, el volumen, tanto para uno como para el otro, va a ser el mismo, o sea, el volumen que van a utilizar es el mismo recipiente. Y lo mismo le va a pasar con la temperatura, porque ellos están al mismo volumen y en la misma temperatura, están en las mismas condiciones. Lo que va a cambiar acá son las presiones. O sea, yo voy a tener en la presión, por un lado voy a tener la presión del hidrógeno, y en el caso del helio, voy a tener la presión del helio. No van a ser iguales, sino que van a cambiar. Al mezclarse tampoco todo el recipiente no tiene la misma presión. Sí, va a tener una presión total, pero esa presión total va a ser la suma de esas presiones parciales. De la presión del hidrógeno más la presión del helio. O sea, la presión total de todo el recipiente tiene la suma de estos dos. Eso varía porque va a haber diferente cantidad de moles, porque si los moles fueran iguales, si yo pongo 2 moles de hidrógeno y 2 moles de helio, entonces las presiones van a ser iguales. O sea, lo que va a cambiar, la presión va a variar porque hay una cantidad de moles de hidrógeno y porque hay una cantidad de moles de helio, o sea, diferente. Entonces, si estos son diferentes, si yo pongo 1 mol de esto y 2 mol de esto, bueno, van a tener diferentes presiones. Porque después
no hay otra condición que me lo haga cambiar. El volumen y la temperatura son la misma, tanto para el gas individual como para el conjunto de los dos. Sí, para las presiones lo que tengo que hacer es esto que decimos que si yo quiero saber la presión total de todo el recipiente, sumar la presión de los dos. Y hay algo que se utiliza también acá que se llama fracción molar. La fracción molar sirve para calcular, es como una proporción entre la cantidad de moles que yo tengo de algo sobre la cantidad de moles totales. O sea, si yo tendría que sacar la fracción molar del hidrógeno, yo tengo que poner la cantidad de moles que hay de hidrógeno sobre la cantidad de moles totales. O sea, sumar la de hidrógeno más la de helio. Y si yo quisiera sacar la fracción molar del helio, va a ser los moles de helio sobre los moles totales que tengo dentro del recipiente. Y esto sirve para, esa fracción molar me sirve para sacar las presiones parciales. O sea, si yo quiero sacar la presión del hidrógeno, puedo utilizar la fracción molar del hidrógeno por la presión total. O sea, si a mí me dieron la presión de todo el recipiente, yo puedo, o sea, de los dos gases, y yo quiero decir, bueno, quiero saber cuánto es solamente la de hidrógeno, y tengo la fracción molar del hidrógeno, puedo utilizar esta fórmula. Ahora, si yo tendría que sacar la presión del helio, va a ser la fracción molar del helio por la presión total del recipiente. Bien. Bien. Bueno, y vamos a poner uno de estos, vamos a hacer uno. A ver. El de la fracción molar era, ¿me podría decir cómo era la fórmula? Que Sí, no llega a para que te la escribo acá al costadito. La fracción molar, o sea, la presión, la de la fracción molar, ¿querés saber? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer eso. Ahí. No, era los moles del elemento sobre los moles totales. Ahí Sobre los está. moles totales, sí. Listo, listo. Gracias. Ah, ah. Esto sería como un porcentaje, ¿no? Más o menos. Sí, es como una... sí, algo parecido. Porque vos sacás sobre el total, es como cuando sacamos el porciento de masa en masa, pero en Ujú. gases. Después, un día antes, tomame qué sé yo, un parcial, un Está bien. examen. Igual calculo que ya en estos días ya voy a ver cómo va a ser. Sí, calculo que ya te van a mandar. A ver. Bueno, este nos dice que es un recipiente rígido, o sea, el volumen del recipiente va a ser de 8 decímetros cúbicos, y me dice que contiene 3,5 mol de flúor 2 y 30 gramos de ácido fluorhídrico
todo a 15 gramos, o sea, a 15 grados. O sea, la temperatura de esto son 15 grados Celsius, que nosotros podemos a esto pasarlo a Kelvin, o sea, 15 más los 273 es 288 Kelvin. Y me pide que saquemos la presión parcial del ácido fluorhídrico y la fracción molar del flúor 2 en la mezcla. Entonces, podemos sacar con la masa relativa, si tengo la masa del ácido fluorhídrico, o sea, el flúor, una tabla, esto tiene, el hidrógeno tiene 1 y el flúor tiene 19. Así que son 20 gramos el mol. Entonces, nosotros tenemos 30 gramos, entonces lo que voy a hacer es averiguar la cantidad de moles. Así que hago 30 gramos dividido la masa relativa, 30 dividido 20, me queda que son 1,5 mol. Así que ahí tengo los moles de este, o sea, entonces puedo sacar las fracciones molares. Y necesito ¿Cómo sacar fue eso, la profe? presión. Esto lo podés hacer con la regla de 3 simple, o sea, decir 20 gramos es un mol, 30 gramos cuánto. Y si no, hay otra formulita que se usa para sacar la cantidad de moles, que es la masa de lo que yo quiero pasar a moles sobre la masa relativa. Bueno. En este caso es... Son 30 gramos dividido los 20, entonces ahí es donde me queda el 1,5. Bueno, acá lo que nos piden es la presión parcial del ácido fluorhídrico. Entonces yo puedo usar la ley de los gases, o sea, la fórmula de los gases, les alarga que era P por B es igual a N por R por T. O sea, puedo utilizar esta formulita para poder sacar la presión solo del ácido fluorhídrico. Lo que voy a tener que tener en cuenta es, en la presión, va a ser la presión del ácido fluorhídrico, el volumen es el mismo para cualquiera de los dos, pero en los moles tengo que poner los de ácido fluorhídrico, que son estos que me dieron acá, ese 1,5. Entonces es 1,5 por 0,082 por la temperatura, que es 288. Entonces, yo voy a sacar, quiero averiguar esta presión, así que hago 1,5 por 0,082 por los 288, y eso me va a quedar, me dio 35,424, y le voy a pasar el 8 dividiendo. Entonces esto dividido 8 me da 4,428 atmósferas. Esa es la presión del hidrógeno, del ácido fluorhídrico. Entonces, la presión de este, 4,428. Y ahora me pide la fracción molar del flúor 2. Voy a sacar acá. Vamos a poner este es el A. Te voy a separar acá, así no te cambio de hoja. El B me pide la fracción molar del flúor 2. Entonces, para sacar la fracción molar del flúor 2, necesito los moles de flúor 2, que son 3,5, sobre los moles totales. En los moles totales tengo que sumar el 3,5 más el 1,5. Entonces me quedaría 3,5 dividido 5 es 0,7. Y esa va a ser la fracción molar del flúor. Ok. Bien. Bueno, a ver.
¿Puedo hacer una yo? Sí, A ver si me dale, sale. te armo uno. Bueno, ah, ¿Listo? ¿Empiezo? sí, ya está. Ah, ya está. Estaba esperando. No, pensé que estabas copiando todavía. No, no, ya está. Eh, bueno, presión parcial. Planteo la ecuación, ¿no? ¿Se de los Sí, veces? sí.
50,3 atmósferas. A ver, de la presión parcial del cloro. Sí. Eh, 5,03 la presión parcial del cloro. Entonces, por ahí me va a quedar la presión del cloro es la cantidad de cloro, o sea, 1,2 mol por 0,082 por la temperatura, que son los 34 más 273, como son 307, dividido el volumen, que era 6. Y eso me da 5,03. Ahora échame la cuenta. Puede ser, por ahí pusiste alguna calculadora. 302 dividido 6. Ah, sí, sí. Sí, bien. No, ahora me dio 0,5. Era 1,2 Por por 0,082 sí. por 307. Hasta ahí te da 30,2. 302 me da. No, algo estás poniendo mal. Puede ser que es 1,2 por 0, O está mal configurado la calculadora. a ver qué puede estar pasando ahora por 300. Pero puse bien los datos. Y no te pone punto y coma, o sea, No, 302,088. no. A ver, vuelve a probar, pero no, tiene que darte pues, 1,2 por 0,082. Queda 0,0984. Y eso por 307, 30,20. No, 302. Qué raro. No sé por qué costaba así. Sacale después una foto y mándamelo a ver si me doy cuenta que a ver, del resultado en la calcu, a ver si me doy cuenta por qué te lo está poniendo así. Al WhatsApp, ¿no? Sí. Ah, el 0,82 es 0,082. Sí, ahora sí. Bien, 5,0. perfecto. Entonces, 5,03 atmósfera. Ahora voy por el otro. La fracción molar. Esto de los moles no me llevo bien. No sé por qué. A ver. Ahora primero tengo que sacar, tengo que ir a la tabla, ¿no? Y sacar La la masa, masa. sí.
La masa. La masa molar del bromo. ¿La masa molar me tiene que dar en mol o en gramos por mol o solo gramos? La masa molar en mol. O sea, la masa, lo que vos sacás con la tabla periódica, No, no, ya el resultado de N por M por M por M dividido la cantidad de moles, o sea, el en M moles, ¿no? dividido la masa, me queda en mol. 7,4 puede ser. Sí, puede ser. O lo hice mal, ¿no? Ah, no, no, no. 8,5 moles. Sí, está bien. O sea, eso es lo que me dio los moles. Y ahora que seguía, no, no No, y recuerdo. ahora, si vos sacaste la cantidad de moles. Entonces, para sacar la fracción molar, o sea, para sacar la fracción molar de vos necesitas poner los moles del bromo sobre los moles totales. O sea, ahí en los moles totales vas a sumar otra vez los moles del bromo más los 1,2 que eran los moles de cloro. O sea, los moles sería 8,5. Profe, yo para sacar los moles del bromo, Sí, eh, hice, bueno, de la tabla periódica saqué la masa relativa y lo dividí por los gramos de bromo que hay. no, Tenía al que dividir revés, por los moles. no, es 17, o sea, tu masa son 2,17. Es 17 dividido la masa relativa.
O al revés, 17 dividido, digo, 79, no, 159, que sería 2. La relativa. Sí, 17 dividido en los 159. No, al revés. No. Yo lo hice al revés. Igual la masa relativa, como hay dos, como dice bromo 2, lo multiplico por 2, ¿no? Sí. Puede ser 0,08, 0,08. Sí, puede ser. Es lo que me dio. Bien, perfecto. Sí. Lo que no te puede dar nunca una fracción molar es mayor a 1. Siempre te tiene que dar menor que 1. Y la suma de todas las fracciones molares, si yo sumo todas las fracciones molares de los gases que tengo ahí adentro, me tienen que dar 1 en total. No me puede dar menor, mucho menor que eso, o sea, no puedo ni mayor a 1, o sea, no puedo tener una fracción molar de 1,2, ni tampoco me podría dar una 0,8 y la otra 0,7, porque cuando sumo las dos me da mucho más de 1, y entonces algo hice mal. Ok. Mm, Entonces nunca Nunca te puede igual dar, a 1. claro, ¿Igual a 1 o mayor? ¿Puede dar 1 o 1. no? 1 te tiene que dar. La suma de todas las fracciones molares tiene que darte 1. O sea, si yo sumo la fracción molar del bromo más la fracción molar del cloro 2, esto me tiene que dar 1. Entonces en este caso la fracción molar del cloro tiene que dar 0,92. Puede ser. ¿Saco la fracción molar del cloro? No es necesario. Sacá si querés para corroborar que hiciste bien, pero
0,78. Está bien. Y el otro estaría acá. 0,08. ¿Cuánto pesaba el bromo? Volvemos a decir, si no lo... 17 gramos. No, la masa relativa a la de la tabla. Ah, bromo 79,90. Está bien. Se puede poner 80 por 2, o sea que 160. 17 dividido 160 nos queda 0, acá nos daría 0,10 mol. Y entonces la fracción molar del bromo sería 0,10 dividido 1,3. 0,10 dividido 1,3. O sea que medio nos da 0,081. Y la fracción molar del cloro va a ser 1,2 dividido 1,3. 0,92. 0,081 te dio. ¿Había Sí, sacado bien entonces? sí. Y la fracción molar del cloro me da 0,92. Porque tengo que hacer en el del cloro, tenemos que hacer la del cloro que es 1,2 dividido el total que es 1,3. Y eso me dio 0,92. Pero como no tenemos los gramos del cloro, ¿cómo lo sacaste? No necesitas los gramos. Se trabaja con moles. Vos necesitas los moles de cloro dividido los moles totales. Los moles de cloro te lo dio. Son 1,2. Ah, ya estaba, no hacía falta sacarlo, Claro, ¿no? no necesito sacarlo. Entonces era 1,2 dividido 1,2 más 1,2. No, ¿Cuál sería el total? 1,3 el total. ¿Por qué? Porque los moles de bromos eran 0,1 más 1,2 de cloro, o sea, los moles totales van a ser el 0,1, que era lo de bromo, y el cloro, que era 1,2, así que te da 1,3. Ahí me confundí. O sea, para sacar el otro hay que sumarlo después. No, para sacar cualquiera hay que sumarlo, porque abajo van los moles totales, todo lo que tengo, o sea, lo de bromo y lo de cloro tengo que poner. Ah, es verdad, pues yo estoy sacando acá solamente. Claro, sí, sí, tienes razón. Eh, a ver, acá. Entonces el de cloro era 0, no, 1,2. 1,2. 1,2 el del cloro dividido, sería el del cloro 1,2 más 3, 1,3, ¿no? No, más 0,1. Dividido 1,2 dividido 1,3. Ya me mareé. ¿Lo puedes escribir acá, por favor? Sí, te lo escribí acá en el costado. Acá A está. ver, 1,2 dividido 1,3. Fracción molar del cloro 0,92. 1,3. Ok, ahí lo voy a copiar. Ahí ya me mareé un poquito. Bueno, ya estamos, ¿no, profe? Sí, escúchame, te mandé
unos links de Classroom que tengo yo, y ahí te subí de química, la guía de Asimov, que está buena, que tiene toda la teoría, y hay unas tareas que son capturas de eso, que son de parciales, ejercicios de esto, de gases. Así que si los querés practicar. Y después te pasé también, porque yo ya había hecho una de biofísica, que tiene un par de ejercicios que fui subiendo. Así lo tenés, o sea, estás metido ahí, cuando voy subiendo, tenés como para practicar. Bueno, perfecto. Dale, genial. Sí, me tiene que mandar el pago ahora, el link. Dale, ahí te mando. Y después, yo estaba pensando, digo, bueno, la teoría tal vez la podría leer yo y durante la clase si tengo alguna duda le consulto. Y más centrarme en lo que es ejercicios. Está bien. Pues veo que me va a costar mucho los ejercicios. Sí, por eso te pasé eso, así tenés como un resumen como para poder empezar a leer y tener la parte de la teoría también. Bueno, perfecto. Dale. Bueno, Bien, ahora entonces nos vemos. el link del pago y te mando el link de YouTube, que ya habrá subido la de anoche, y después te subo esta. Dale. Nos vemos a las 6 entonces. Dale, a las 6. Gracias, profe. Que tenga buen día. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.